Muy buen día a todos. Hola Milena, hola Marisol, hola Estrella, hola Macarena, Pili, Javier, ¿cómo estás? Ahí voy activando el video y los audios de nuestros hermosos invitados del día de hoy. A ver. Me van diciendo si me pueden escuchar bien por el chat, por favor. Muy bien. Buen día. Buen Belu, día. ahí bueno, el micrófono se activó. No puedo activar la cámara todavía. A ver, prueben ahí. Ahí está. Tendría que poder. Perfecto. A ver. Lau, te vemos en negro, pero sí tenés cámara. Ahí Listo. bien. Perfecto. Bueno, ante todo, muy buenos días. Todos los asistentes que puedan prender cámaras, si quieren pueden hacerlo. Nosotros siempre sugerimos que no lo hagan para que consuman menos cantidad de internet. Entonces, cualquiera que quiera ingresar pueda hacerlo sin tanta demanda, ¿sí? Entonces, si quieren, bajen la cámara y vamos charlando y quedamos Lau, Javi y yo con video, así fluye más este encuentro. Ante todo, bueno, muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy. Mi nombre es Belén, soy la coordinadora de esta hermosa modalidad de atención, este espectacular canal que hacemos mensualmente. En el año 2023 tuvimos 20 encuentros en vivo con el área de asociaciones civiles y fundaciones, así que muchísimas gracias Lau y Javi por estar el día de hoy y darnos su tiempo y el espacio para poder responder todas las consultas que tengan los ciudadanos. Les comentamos porque veo que tenemos nombres nuevos y nombres que ya nos vienen acompañando, por ejemplo, Marina, muchísimas gracias por asistir. Tenemos Gabriela, Vanina, María Eugenia, nuestros usuarios frecuentes que siempre están apoyando el espacio, así que muchísimas gracias por asistir. Y tenemos usuarios nuevos, así que les comentamos que en estas reuniones virtuales lo que hacemos es responder en directo las consultas que tengan sobre los trámites a ingresar, atentos, en las áreas de asociaciones civiles y fundaciones y comisiones normalizadoras. Para eso tengo a dos abogados espectaculares que representan a estas áreas para que ustedes aprovechen al máximo este espacio. En representación del área de comisiones normalizadoras tenemos a la abogada María Laura Cao y en representación del área de asociaciones civiles, fundaciones y comisiones normalizadoras también al abogado Javier Paz, ¿sí? Representantes de jefatura y coordinación de área respectivamente, ¿sí? Dicho eso, perdón Javi, el contador Javier Parsi, yo pongo títulos así, perdón Javi, pero bueno, era la intención. Bueno, la verdad que es súper integral porque tenemos a la comunicadora de redes, a la abogada y al contador, no les falta nada a los usuarios, así que tienen todos los aspectos eh, resueltos. Chicos, si quieren, comenzamos el encuentro. Lo que siempre decimos es que la extensión del mismo va a depender de la cantidad de dudas que haya y que las dudas, mientras más detalle tengan, mejor, así podemos darle una respuesta completa, ¿sí? Así que Cari, Vir, Pau, Mari, Martín, Alejandro, escriban todas las dudas por el chat de Zoom y vamos a ir leyéndolas en orden de llegada y vamos a ir contestando así, ¿sí? Veo que tenemos 6 asistentes en directo en Facebook, así que si quieren participar activamente del encuentro, no duden en ingresar a la sala de Zoom que está disponible en el detalle de la publicación, ¿sí? Dicho eso, chicos, le doy paso para ya arrancar con las consultas de los usuarios que sé que nos han dejado varias. Bueno, bárbaro, Belu. Buen día para todos. Vamos a empezar con la primer consulta. Es de Macarena. Dice, buen día, estimados. Quisiera hacer la siguiente consulta. ¿Quién es
¿quién o quiénes firma o firman el balance de una asociación civil? ¿Puede el presidente solo firmar dicha documentación? Bien, buenos días a todos. Con respecto a esta pregunta, los que deben suscribir los estados contables, presidente, secretario y tesorero, obviamente el contador, y luego legalizarlo. Importante aclarar también que, bueno, los estados contables no es obligatorio la presentación ante IPJ y el tratamiento de la asamblea, pero no es obligatoria la presentación. Bien, Mira, bárbaro. Sí, Lau, si sí. querés voy a hacer una repregunta que nos suelen hacer mucho. Javi, me activo en modo usuaria. Bien, Eh, Javi, ¿a qué te referís con que no se presentan en IPJ? Es decir, ¿lo tienen que cargar o no lo tienen que cargar? no hace falta cargarlo, solamente hace falta que lo traten en la asamblea. Obviamente, si IPJ lo requiere, lo deberían cargar, ¿no? Pero no es obligatorio en la presentación de los trámites de asamblea. Clarísimo, clarísimo. Es una repregunta muy habitual, así que aprovecha el espacio. Ahora Bárbaro. sí, Lau. Bárbaro. Seguimos con la consulta de Estrella. Dice, a un club AFIP le dio de baja el quit, ya hicimos la asamblea, pero no puedo enviar los datos de la misma, pues no tengo quit, es un círculo vicioso, no sé cómo salir. Bien, con respecto a esta pregunta, hay que ver si IPJ tiene cargado el quit o no. Bien, eso va a depender si puede ingresar con los libros digitales, realizar la presentación de la asamblea, actualizar las autoridades y con eso ir a FIP a realizar los trámites respectivos. Así que si no llega a tener quit, es en el caso que tenga quit. Si no llega a tener quit, bueno, debe realizar la asamblea por medio de escritura pública, o sea, elevar las actuaciones a escritura pública en lo que son acta de convocatoria, acta de asamblea y padrón de asociados, conforme lo establece el artículo 11 de la resolución. Así que bueno, en ese caso habría que indagar un poquito más cuál es el problema, si es que se le ha dado de baja de oficio directamente, si nunca tuvo quit o cuál es la razón en sí. Perfecto. Bueno, yo Estrella, estoy justo validando unas preguntas. Yo creo que el tema, bueno, primero sí hacer una aclaración, porque esta pregunta por ahí va orientada al tema de AFIP, que hay consultas de otras reparticiones que quizás tienen alguna incidencia en los trámites de asociaciones civiles y fundaciones, em, que bueno, quizás nosotros no podamos consultar. El tema del quit, especialmente para IPJ, es importante por el tema de los libros digitales. Seguramente, o sea, nosotros no podemos saber por qué está dado de alta o de baja un quid o alguna cuestión sobre eso. Sí aclarar que es sumamente importante tener un quid habilitado para poder vincular los libros digitales que son obligatorios desde el 3 de junio de 2019. Quería hacer esa aclaración nomás. Y seguimos con la consulta de Marina. Dice, buenos días a todos. A una asociación civil le rechazaron una asamblea ordinaria por haber tratado dentro del orden del día un punto que correspondía ser tratado en asamblea extraordinaria. La consulta es la siguiente. En la asamblea extraordinaria, ¿necesitan ratificar o rectificar todos los puntos ya aprobados por la asamblea ordinaria o solo lo observado? Tenía entendido que solo lo observado, pero les agradecería que lo aclaren. Gracias. Bien, en ese caso va a tener que realizar una asamblea extraordinaria tratando como punto del orden del día la asamblea anterior, rectificando y ratificando todo como corresponde, obviamente incluyendo la totalidad de los puntos y ese caso, bueno, el punto que se debió tratar por asamblea extraordinaria, tratarlo y dejarlo bien aclarado en esta asamblea posterior. Deberá acompañar también las dos asambleas, tanto la ordinaria como la extraordinaria. Bien, seguimos con la consulta de Karina. Dice, buen día, yo tengo una serie de dudas respecto a una nueva asamblea que debemos realizar a causa del rechazo de la anterior. Bueno, la primera dice que en el acta de convocatoria a la nueva asamblea debo colocar asamblea general ordinaria fuera de término o asamblea general extraordinaria. Esa sería su primera pregunta. Para tratar los temas de la asamblea general ordinaria llevada a cabo con anterioridad.
Yo esta pregunta la marqué yo para responder. Puede ser que como está redactada sea un poco confusa, eso sí le voy a aclarar a la usuaria. No, yo creo que la pregunta va por el lado de, primero me rechazan una asamblea, convoco una nueva. Que yo tenga que convocar a una nueva asamblea no quiere decir que ahora de ordinaria pasa a ser extraordinaria porque está fuera de término. Eso no. El carácter de la asamblea lo definen los puntos del orden del día. Una asamblea es ordinaria si los puntos que se tratan son ordinarios y es extraordinaria si los puntos que se tratan son extraordinarios. ¿Cuál es la diferencia además de los puntos que se tratan? Que eso lo va a determinar cada estatuto, ¿no es cierto? Bueno, además de eso, digamos que sea ordinario o extraordinario va a delimitar después los quórum que se necesitan para aprobar cada tipo de asamblea. Suelen ser más agravados los de asamblea extraordinaria. Y también, o sea, hay dos quórum, el quórum para sesionar y el quórum para aprobar. Esto es lo que va a definir el carácter de la asamblea. Creo que la confusión en esta usuaria está en que pareciera que si a uno le rechazan su primera asamblea, la segunda cambia de carácter. Y en realidad esto no es así. Si, su- si los puntos que tratan son ordinarios, se celebra asamblea general ordinaria y si no extraordinaria. Por ejemplo, reforma de estatutos suele estar en los estatutos justamente como un punto de asamblea extraordinaria. En cambio, elección de autoridades suele ser un punto de asamblea general ordinaria. Esto igualmente, a grandes rasgos, siempre hay que repasarlo en el estatuto porque puede ser que algún punto que por lo general sea ordinario termine siendo extraordinario porque el estatuto de la entidad lo establece. Entonces sí, por ahí noto confusión en esta pregunta. En base a ese sentido, cualquier cosa Karina puede repreguntar. La segunda que ella menciona dice, en este mismo caso que la asamblea anterior fue rechazada, se considera celebrada en primera convocatoria, ¿verdad? Tampoco, acá también hay una duda. Que se haya celebrado una primera asamblea y ahora se tenga que celebrar una segunda ratificativa o rectificativa, no quiere decir que la primera fue en primera convocatoria y esta segunda va a ser en segunda convocatoria. No, primera y segunda convocatoria están estipulados para que llegado el día de la asamblea, el horario por la que fue convocada, no está la cantidad de asociados suficientes, el estatuto dice prevista media hora o una hora, depende del estatuto, bueno, se puede celebrar en segunda convocatoria, en general establece con la cantidad de asociados que estuvieran presentes. Entonces, no es que ahora la segunda asamblea es en segunda convocatoria, no, si bien es una segunda convocatoria, digamos, en la práctica, porque van a tener que volver a convocarla y volver a celebrarla, no es segunda convocatoria de lo que establece el estatuto. Eso también hay que tener en cuenta. Y la tercera pregunta dice, en este caso y a raíz de los rechazos, tenemos todos los mandatos vencidos y se renuevan por mitades. ¿Debemos hacer sorteo de los cargos? Depende de lo que establezca el estatuto. Esto también van a tener que revisarlo. Entonces, sobre estas cuestiones, en general, son cuestiones que se resuelven leyendo el estatuto, ¿sí? Como sugerencia para todos los que tramitan con asociaciones civiles y fundaciones, repasen sus estatutos, porque esto suele estar claro. Qué puntos son ordinarios, qué son extraordinarios, cuándo es primer convocatorio, cuándo es segunda, o este caso, digamos, si hay renovación parcial, tiene que ser la elección, si es por sorteo, o ahí está. Esa la marqué. Hay una pregunta más, dice, ¿tendrán un periodo menor conforme lo establece el estatuto? No, tampoco. Los periodos, o sea, depende cómo estén establecidos, si es por año calendario, por cierre de ejercicio, tienen que ver si es por año, va a contar desde que se celebró la cantidad de años que se Ahí, Javi, ¿vos le en escuchás el cortada al estatuto. Lau? La escucho un poquito cortada la voz ahí. Sí, No sabía si era mi internet Sí o puede era... ser que el primer sí. Lau, te ¿Ahora escuchamos me un escuchan poco bien? cortada, ¿sí? Los usuarios, a ver, díganos cualquier cosita si la escuchan bien. En la totalidad de las respuestas se escuchó bien, solamente en las últimas
se trababa un poco a Ah, modo bueno, robot. ahora creo que mejoró. A ver, probemos. Habla un poco más pausado por las dudas, cualquier cosa te avisan. Pero si Bueno, podemos retomar las últimas aclaraciones que sí, hiciste, bárbaro. dice, ella, la última pregunta que agrega dice, ¿tendrán un periodo menor conforme lo establece el estatuto sobre la vigencia de sus autoridades? En realidad depende si sus autoridades están previstas por años o por ejercicios. Si es por años, va a contar el año desde la fecha de la asamblea, año calendario. Si es por ejercicio, puede ser, depende de cuándo realicen la asamblea, que el primer periodo sea menor, porque si se atrasan en la celebración, puede ser que, digamos, ese periodo sea menor. Pero tienen que verlo con su estatuto, por eso no hay una respuesta certera respecto de esto, porque tienen que repasarlo en su estatuto si es por años o es por ejercicios. Bueno, esas son como aclaraciones generales. Está buena esta pregunta porque es bastante básica y por ahí uno se olvida, digamos, a qué hace referencia cuando habla de este tipo de cuestiones, asamblea ordinaria, extraordinaria, convocatoria. Son todas cuestiones muy básicas, pero que por ahí uno da por hecho y no puede haber dudas sobre esto. Bueno, si les parece, podemos seguir con la pregunta 6, que no tengo el nombre del usuario, también la marqué para hacer una aclaración. Bueno, el usuario, que no tengo el nombre, dice, realicé en enero pasado el trámite para la renovación de autoridades, siguen las mismas personas, y me llevó 4 meses por los reiterados rechazos hasta el día de hoy. Bueno, no entiendo la causal de rechazo, porque siempre presenté lo mismo hasta que la resolución salió favorable. Bueno, sobre este caso, bueno, nosotros no podemos saber en este vivo cuál es la causal si no nos transmiten cuál es la causal de rechazo para poder ayudarlo a entender por qué se rechazó las veces anteriores. No termino tampoco de entender si al final le salió favorable o no, porque inicia la pregunta diciendo que estaría rechazada hace 4 meses. Tengan en cuenta que, bueno, para este vivo sí podemos evacuar la consulta si nos dice cuál es la causal de rechazo digamos, poder interpretar por qué se está rechazando en su caso. Si no, igualmente, tenemos la vía virtual a través de Facebook, de 8 a 18, pueden acompañar la resolución al chat y también podemos evacuarla desde ahí, porque puede ser que en este vivo supongamos su rechazo tiene 10 causales. Bueno, no podamos abordarlo porque nos llevaría quizás la extensión de todo el vivo, pero sí si es, por ejemplo, una observación puntual, pueden transmitirla. En este caso, bueno, al usuario le recomendamos eso, o nos pasa la causal de rechazo, el inciso A, B, C, el que fuere que él tiene dudas, o, bueno, tiene la vía de Facebook donde puede acompañar directamente la resolución y podemos ver también si amerita darle algún otro tipo de atención, por ejemplo, por videollamada, cuando no se termine de entender incluso por el chat cuál es el motivo del rechazo en sí. Bueno, sobre esa quería hacer esa aclaración. También quiero aclarar, Belén seguramente lo dijo al principio del vivo, este vivo es de asociaciones civiles, fundaciones y comisiones normalizadoras. Si no vamos a atender, digamos, preguntas de sociedades y registro público, que, bueno, para eso hay otras vías, especialmente Javier y yo somos personal de las áreas de asociaciones civiles y fundaciones y comisiones normalizadoras, así que bueno, nos vamos a limitar a esos temas. Si les parece, sigo con otra pregunta de Karina. Dice, nos observaron que teníamos las actas diarias en la que constan ingresos y egresos de asociados de manera papel cuando debían ser digitales. Sugirieron hacer un acta ratificando el contenido y transcribiendo una por una. ¿Esas las debemos cargar en el libro diario o en el libro de actas de comisión directiva? Bueno, ahí creo yo que hay una confusión porque los ingresos y egresos se tienen que plasmar en el libro de registro de asociados. No sé por qué ahí están hablando del libro diario. Y no sé bien qué tipo de observación le habrán hecho, obviamente, porque dicen, observaron que teníamos las diarias.
bueno, al margen de lo que debe haber querido expresar el usuario, en el trámite de una asamblea se requiere el padrón de asociados esté limpio con las altas y las bajas, y en ese momento plasmar, digamos, cómo queda la situación al momento de la asamblea, quiénes tienen derecho a voz y voto y cuáles son los socios activos o las diferentes categorías que tenga la entidad. Entonces, ahí también le vamos a pedir al usuario que sea un poquito más claro para la pregunta, así lo podamos ayudar. Sí, sí, está confusa esta pregunta. Bueno, vamos a seguir con la pregunta de Pili. Dice, buen día. Tengo dos consultas sobre la constitución de una asociación civil para un espacio educativo y de formación de docentes. Bueno, la primera es la autorización del Ministerio de Educación para obtener certificados oficiales. ¿Esto es un requisito para la conformación de la personería jurídica o se puede gestionar una vez constituida? Si es previo a la constitución, ¿a nombre de quién saldría dicha autorización del Ministerio? ¿Leo la En el próxima caso que, también? sí, Bueno, y agrega también a su pregunta sobre autoridades. La asociación civil se conforma de personas con domicilio en Córdoba y en Punilla. Da igual que las autoridades sean de alguna u otra localidad, tiene actividad en ambas zonas actualmente. bien, con respecto a eso, lo que se requiere es una autorización previa, ser por tener un objeto educativo, bien, por parte del Ministerio de Educación. Esto debería ser previo a nombre de la asociación que se vaya a conformar. En el caso de las autoridades, cuando refiere al domicilio, eh, habría que ver a qué se refiere, si es el domicilio real de cada una de las personas, que en ese caso sí se puede realizar, y en el caso de que sea la sede social, debe establecer una sede social dentro de la provincia de Córdoba. Por lo que también ahí calculo que debe establecerse, que debe querer preguntar si haciéndose referencia al domicilio real de cada una de las personas que integran la asociación. En ese caso no habría problema. Eh, 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 Bien, ahí Lau se corta, vamos a probar. no escuché, Javi, pero capaz vos estaba validando la de la autorización del... Belu, me cambio internet del celu. Dale, no hay problema. Si ¿Me querés, yo voy escuchás? haciendo unas. Sí, ahora sí. Capaz Dale, son cuestiones que en esta corto un virtualidad ratito y me cambio suceden. internet del Sí, 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 no celu. hay problema, no hay problema. Nosotros seguimos acá con los usuarios haciendo unas aclaraciones. Eh, Respecto a la consulta de quit puntualmente de Estrella, ¿sí? Para ver la particularidad de tu caso, como decía Javi, si querés puedes comunicarte por el chat compartiéndonos denominación y quit y el inconveniente que estés teniendo, Estrella, y para visualizar si es una cuestión de que no está actualizado el sistema o nunca se ha notificado y ver de qué manera se puede realizar, digamos, la incorporación del trámite, como dijo Javi. En un caso es presentando el acto social elevado de escritura pública, conforme lo dice la resolución, y en otro caso es vinculando el quit de la misma, ¿sí? Hay que ver bien puntualmente cuál es la particularidad de tu situación, así que si nos puedes compartir esos datos por el chat, ¿sí? De Facebook, en el transcurso del día te vamos a estar ayudando, ¿sí? Después, como dijo Javi, tenemos otra consulta de Alejandra que hacía referencia a una SA, ¿sí? Así que Ale, dos cositas. Los vivos de Sociedades por Acciones están todos disponibles en nuestro canal de YouTube. Ahí también tenés disponible sobre todo la temática de constitución de sociedades por acciones. Así que aprovecha, dirigiste a nuestro canal de YouTube IPJ Córdoba y vas a poder encontrar la playlist de SA con todas las temáticas tratadas, ¿sí? Por otra parte, ante cualquier consulta de ese tipo, también puedes hablarnos en el transcurso del día colocando el número 3, así directamente tu consulta va dirigida al equipo de agentes que tenemos especializados en los trámites de SA, ¿sí?
Eso respecto a estos dos usuarios puntualmente. No sé si, Lau, ahí estamos ready. Cambia el internet del celu. ¿Es una genia? ¿Es una genia o no es una No, genia? vamos a ver cómo sale. Cualquier cosa avísenme, porque claro, es cierto, yo al no escucharme, digamos, virtualmente, no sé si está cortado o no, así que está Ah, bien que me pero avisen y no la pegué. nada nos para, y sos una persona que resuelve, así que estamos a full. Muchas gracias, Lau. Estas dos aclaraciones eran pendientes de cuestiones que podían resolverse de otra forma, así que dicho eso, ya pasamos a las técnicas de civiles. Bárbaro. Vamos por la 10, Lau. Sí, genial. Seguimos con la pregunta de Karina. Dice, los libros de acta están en papel, no digitales. Entonces, desde IPJ nos solicitaron que ratifiquemos todo lo que dicen los libros en papel mediante un acta y lo carguemos en el libro digital. La duda es si en el diario o en el de actas de comisión directiva. Todas las actuaciones del club, tanto ingresos, egresos y cualquier otra actuación, está en el libro de acta físico. Bien, con respecto a esa pregunta, vuelvo a insistir. El estatuto a veces suele contemplar, no sé si este será el caso o no, los nuevos socios de la entidad puedan quedar sujetos a una resolución por parte de la comisión directiva. Si es así, deben cargarlo, deben realizar el acta de comisión directiva previa y luego incorporarlos al libro de registro de asociados. Bien, no sé si ahí ya respondería tu pregunta, pero en el momento de la asamblea, vuelvo a repetir, lo que tenés que acompañar es solamente el libro de registro de asociados en formato digital y no hace falta que incorpores cada una de las actas de comisión directiva en donde se aceptan los socios. Bien, los libros en formato papel, los libros en formato digital son obligatorios, así que eso lo vas a tener que realizar la rúbrica vía digital. Ahí también podemos aclarar que los chicos de Facebook o en la propia página está el instructivo de cómo realizar la rúbrica de libros digitales y la carga y la descarga de las actas. Bueno, yo quiero hacer una aclaración como general. Tengan en cuenta que si bien acá la usuaria refiere a dos libros, y yo creo que hay una confusión en libro diario y libro de actas de comisión directiva, y bueno, después dice libro de actas. Tengan en cuenta que nosotros principalmente les vamos a pedir tres libros. Si bien tienen obligación de llevar también el libro diario y el de balances, creo que es, bueno, no recuerdo bien el nombre en este caso. Cuestión, los tres libros que nosotros principalmente les vamos a pedir es el libro de registro de asociados, que es el que va a contener el padrón de asociados, el libro de actas de comisión directiva, que va a contener las actas de reuniones de comisión directiva, y el libro de actas de asamblea. Yo creo que está mezclada la pregunta porque es como dice Javi, si ustedes tienen que ratificar el padrón, ese registro va a ir en el libro de registro de asociados. Más allá del procedimiento que establece el estatuto, que como dice Javi, hay estatutos que establecen que la comisión directiva primero debe aceptar cierta asociación para después pasarla al libro de registro de asociados. Hay que tener ojo porque cuando, por ejemplo, la usuaria dice que IPJ le envió a ratificar todo lo que estaba en papel, seguramente se envió a ratificar porque han incorporado libros papel después del 3 de junio del 2019 actas que ya no debieron ser celebradas en esa modalidad, sino que debían haber habilitado el libro digital y incorporar el acta en esa modalidad. Si se les envió a rectificar actas de asamblea, lo tienen que hacer por un acta de asamblea e incorporarlo al libro de actas de asamblea. La asamblea es otro órgano que no es la comisión directiva. Entonces tengan en cuenta, en general, cuando se envía a ratificar o rectificar algo, se realiza en un acta de la misma naturaleza. Si es un acta de comisión directiva, se va a ratificar por acta de comisión directiva, si no,
si es un acta de asamblea, por un acta de asamblea. Y como decíamos antes, si es el padrón, se ratifica, digamos, también incorporando un nuevo padrón actualizado. Con la salvedad que decía Javi, de esto de que a veces la aceptación de un asociado suele pasar antes por la comisión directiva. Esto como general, porque me parece que está mezclada la consulta. Sí le sugiero a esta usuaria, porque veo que tiene muchas preguntas, que si ella tiene una resolución de rechazo con muchas observaciones, como decíamos antes, y le quedan muchas dudas, digamos, tiene la opción de videollamada si no se llega a interpretar como el general de las observaciones. Porque a veces uno corrige una, pero en esa corrección bueno, se mezcla con otras o perjudica algunas cosas que estaban bien. Bueno, entonces eso por ahí sí se puede salvar un poco en una videollamada con un agente del área técnica que está viendo su trámite, para que no, digamos, corrigiendo alguna cuestión o interpretando cierta observación en algún sentido, quizás al final termina perjudicando, digamos, otros requisitos que también son importantes. Igualmente vamos a seguir leyendo sus preguntas para intentar colaborar. Dice también Karina, ¿qué pasa si no se encuentra habilitado y activo el libro de actas de Comisión Revisora de Cuentas? Y tiene una pregunta más, ¿cómo los libros de actas como los libros de actas están llevados de manera deficiente, no tenemos socios matriculados? ¿Podemos hacer un acta que matricule por antigüedad a los socios y ya quede un número de matrícula establecido de ahora en más? Bueno, con eso van a tener que realizar obviamente la rúbrica de los libros y las actuaciones correspondientes. No se puede presentar una asamblea sin que la Comisión Revisora de Cuentas haya fiscalizado el balance y haya cumplimentado con su estatuto social. Bien, si bien no se presenta en la asamblea, la organización interna de la entidad deben realizar, digamos, el informe anual por parte de la comisión directiva de acuerdo a lo que dice el estatuto social. Bien, si bien esa acta de comisión revisor de cuentas no se presenta a la asamblea para su aprobación, dentro de la organización interna de la entidad deben rubricar los libros porque cada libro tiene su función. Bien, así que respecto a eso, con respecto a la pregunta 5 y con respecto a la pregunta 6, bueno, obviamente tienen que regularizar y realizar un relevamiento de cuáles son los socios matriculados para que en el momento de la asamblea puedan dar fe quiénes son los socios activos, quienes pagaron la cuota o quienes la adeudan. Así que en eso lo van a tener que regularizar inmediatamente. Si quieres pasamos a la siguiente pregunta. Bárbaro. Yo solo sobre esa, que si los empiezan a matricular ahora o no, es una decisión interna sobre la que nosotros, digamos, no vamos a brindar asesoramiento porque no hace la normativa en sí y lo que nosotros podemos explicar. Eso suele ser a elección de los usuarios dentro de lo que le permite el estatuto y la normativa. Seguimos con la pregunta de Milena. Dice, buen día. Mi caso es por una asociación en particular, la misma realizó asamblea, pero siguió usando hasta la fecha el libro físico de actas. Al querer ingresar el trámite por IPJ, las mismas fueron transcriptas y las firmas escaneadas. La asamblea fue rechazada. Han realizado una nueva reunión de comisión donde informan lo sucedido y adjuntan las actas transcriptas con las firmas hológrafas. Mi consulta decidió ingresar nuevamente esas actas por libros digitales, ya que si es así quedarían duplicadas. ¿Cómo debo hacer? Bueno, no quedarían duplicadas porque el libro obligatorio es el libro digital. Bien, o sea, esa acta que tienen la tienen que subir y transcribir y realizar la firma correspondiente en el libro digital. Así que en ese caso que tengan el libro papel, ya no más obligatorio tener el libro papel, o sea, no, la obligatoriedad es tener libros digitales. Así que en ese caso, bueno, van a tener que realizar las respectivas readecuaciones como para que la entidad no tenga ningún perjuicio. Bueno, seguimos con la pregunta de Eugenia. Bueno, dice, buen día. Tengo dos asociaciones civiles, son clubes.
Ambos están constituidos aproximadamente en 1933 y 1938. Actualmente, ambos deben muchos estados contables y hace del año 2020 que sus autoridades se encuentran vencidas. Yo quisiera saber si el procedimiento que pienso es el correcto. 1, tener todos los balances contables al día. 2, hacer una asamblea en la que el orden del día sea aprobar balances y modificar el estatuto conforme a que tienen muchos órganos de gobierno y no tienen gente para llenarlos. Y acá es donde no sé. Ella, como tercer paso, dice, ¿puedo, una vez aprobado el balance en la misma asamblea, renovar autoridades? ¿O tengo que hacer otra de forma posterior y con el nuevo estatuto designar las nuevas autoridades? O caso contrario, tengo que pedir una comisión normalizadora. Muchas gracias. Bueno, en ese caso, con una asamblea extraordinaria en donde se apruebe la totalidad de los balances, se elige autoridades de acuerdo al estatuto social, eh, no habría problema, se podría hacer todo en un mismo acto. O sea, se puede realizar la modificación del estatuto y elegir las autoridades de acuerdo a esa modificación del estatuto, más la aprobación de todos los estados contables adeudados. Así que si tienen quórum, no haría falta ir a una comisión normalizadora. Bárbaro. Cualquier cosa, como la consulta era muy larga, si quedó alguna duda sobre esto, puede repreguntar. Bueno, la siguiente pregunta es de Marisa. Dice, buen día, tengo una duda respecto del vencimiento de los mandatos de las autoridades. Tengo un caso que tiene que regularizar todas las elecciones de autoridades que hubo fechas en las que se renovaron antes del vencimiento. En esos casos, ¿qué fecha se toma para la vigencia? ¿La fecha en que vencía o la fecha de la asamblea? Un ejemplo, el mandato vencía el 31 de diciembre de 2021 y renovaron las autoridades en marzo del 2020. En caso de que una asociación civil quiera dar la baja, ¿se debe seguir el instructivo de disolución? Ah, perdón, esta es otra pregunta de la misma usuaria. ¿Querés responder la primera y después leo esta que es sobre otro tema? Bien, con respecto, se puede realizar tienen que realizar, bueno, todas las presentaciones de las asambleas que se adeudan. Las autoridades van a correr desde el momento del acto asambleario hasta el mandato establecido en el estatuto social. Bien, si son 2 ejercicios, pueden ser 2 años, o bueno, la particularidad que tenga el estatuto con respecto al mandato. Bueno, después Y la sí. siguiente era de disolución. ¿La leo? Dice, en caso de una asociación civil que quiere darla de baja, se debe seguir el instructivo de disolución y en este caso se debe tener todo al día regularizado. Bien, en ese caso se tiene que tener todo regularizado al día para establecer, bueno, cuál es la situación económica financiera del ente, cuáles son las autoridades con mandato vigente que la van a disolver y demás. Así que tienen que sí o sí estar al día y regularizada la entidad como para iniciar el proceso de disolución y liquidación. Bien, y la última dice, en caso de que en un acta constitutiva de una asociación, en uno de sus órdenes del día, nos aclara que el texto del estatuto se transcribe por separado como parte integrante de la misma. ¿Este texto del estatuto debe también estar certificado? Si lo van a acompañar por separado, el texto del estatuto tiene que estar certificado. ¿Por qué? Muchas veces cuando piden copia certificada del estatuto, está bueno, digamos, que tengan la certificación realizada en el texto ordenado. Obviamente que si realizan la transcripción dentro del acta y la certifican, no se lo vamos a pedir, no le vamos a repetir, digamos, el requisito, pero eso queda a criterio del usuario siempre y cuando tenga una transcripción y la certificación correspondiente lo puede certificar por separado o lo puede certificar dentro del acta siempre y cuando realice una transcripción integral del texto. Bárbaro, seguimos con la pregunta de Virginia. Dice, buen día, de una asociación que se vencen los mandatos en septiembre. ¿Podemos adelantar la elección para mayo y que comiencen sus mandatos en mayo?
o si para hacer eso necesito hacer o si para eso necesito hacer renunciar a las autoridades primero. Por una cuestión de organización, estaría bueno plasmar dentro de los órdenes del día que la asamblea se realizó en mayo como para renovar las autoridades, pues es propio de una organización interna que tiene que tener la entidad. En este caso sí podrían adelantar la elección, pero sí estableciendo dentro de los órdenes del día la razón por la cual se ha adelantado en esos meses la elección de las autoridades. Bueno, seguimos con la consulta de Flavia. Dice, buen día, en la comisión directiva, bueno, de su asociación falleció el tercer vocal. En el estatuto de la institución no dice que lo tienen que reemplazar, pero ahora tenemos la situación que no estamos al día. ¿Cómo lo resuelvo? Bien, el estatuto sabe prever cómo es el régimen de reemplazo. Bien, en ese caso deben fijarse en el estatuto social cuál es el régimen de reemplazo correspondiente, como para, no sé ahí si establece si es el tercer vocal titular o suplente. Habría que también preguntarle al usuario si hace referencia al vocal titular. El vocal suplente, bueno, no habría inconvenientes. Realice el reclamo vía Facebook para darlo de baja, pero si es el vocal titular, debería asumir por lógica el vocal suplente. Debería ver el estatuto, obviamente, como para darte una respuesta en sí. Ingrese la pregunta vía Facebook como para ahondar un poco más en el estatuto social para ver qué solución y qué respuesta le damos en ese caso. Bueno, seguimos con la pregunta de Marisol. Dice, mi consulta es sobre la elección de autoridades de una asociación civil cuyo estatuto establece renovación parcial anual. Bien, en ese caso no sé bien cuál es la pregunta, eh, pero bueno, si es parcial, deberá realizar la elección por mandato diferenciado, estableciendo si están todos vencidos, debería realizar una renovación total y ahí en esa renovación total establecer cuáles duran un año o un ejercicio y cuáles duran 2 o 2 años. Bien, eso va a determinarse en el estatuto social y pero no entiendo en sí cuál es la pregunta porque no está establecida ahí la pregunta. ¿Mm? A modo de Sí, comentario sería eso. no está la pregunta. Seguimos con la pregunta de Gabriela. Dice, hola, buenos días. Una asociación con 5 miembros de comisión directiva han quedado 2, es decir, ya no hay quórum. En un artículo del estatuto establece, en ese caso, llamar a asamblea extraordinaria y elegir los cargos faltantes. La pregunta es, al decir elegir cargos faltantes, ¿se puede intercambiar cargos con los 2 que quedaron? Quedaron secretario y tesorero, y el tesorero sería el nuevo presidente. ¿Se entiende la pregunta? Gracias. Bueno, ahí en ese caso también habría que ver lo que dice el estatuto social, ¿no? Para llamar a asamblea necesitas quórum, entonces, en este caso que no tenga el quórum correspondiente, la entidad no tendría poder de decisión, en este caso la comisión directiva. Entonces, habría que ver el estatuto social cómo lo prevé, y en ese caso, determinar si hace falta o no que la entidad se regularice por medio de comisión normalizadora. Bueno, habría que analizar cómo es el procedimiento que establece el estatuto social en sí, como para darte una respuesta certa. Bárbaro. Javi, yo voy a leer la 21 que es para mí y Dale, así avanzo yo. sí, fíjate la 20 porque a mí me da dudas. Bien. Bueno, voy a preguntar la pregunta de Alejandro. Dice, la asociación tiene vencido el mandato y no llama asamblea porque argumenta no tener autorización de IPJ. Bueno, el usuario menciona que sobre esto pretende hacer una denuncia y proponer la designación de una comisión normalizadora. Bueno, dice que la asociación no presenta tampoco padrón de asociados activos
y pregunta qué normativa vigente nos marca los pasos a seguir para la administración de una asociación. Bueno, acá es donde por ahí se confunde un poco la pregunta. Yo entiendo por lo que él marca al principio, el usuario refiere que detecta que la entidad en la que participa no estaría cumpliendo las obligaciones que le establecen el estatuto, como son llamar a asamblea, bueno, tener un padrón, quizás exhibirlo, bueno, actualizarlo, llamar a asociar, bueno, los derechos básicos por ahí de asociarse a una asociación y poder participar. En este caso, bueno, primero sí se recomienda la lectura de la normativa para ver si estos hechos que él describe enmarcarían en el trámite de denuncia o de comisiones normalizadoras. En el caso de comisiones normalizadoras, para llegar a la designación de una comisión normalizadora, tenemos causales predeterminadas. Quizás el tema de la presentación de una denuncia, sí remarcar que son dos trámites distintos. Es más abierta, digamos, en cuanto a los hechos, la denuncia que la comisión normalizadora, que tiene causales determinadas. ¿Cuáles son las causales que derivan en la formación de una comisión normalizadora? Bueno, Javi en otra pregunta ya contestó sobre una, la falta de quórum en la comisión directiva o el órgano, digamos, que tiene que llamar a asamblea, hace que si nadie puede llamar, bueno, esta causal derive a la formación de una comisión normalizadora. Los conflictos internos, ya sean fracción de socios con el órgano de administración o el mismo órgano de administración, que hagan imposible la vida de la entidad, también puede derivar a la causal de una comisión normalizadora. Bueno, la violación del estatuto o la ley, pero en general esta causal viene de una denuncia, por lo que de manera autónoma en comisión normalizadora quizás no sería lo más conveniente presentarla, porque, bueno, lleva un procedimiento anterior donde IPJ tiene que desentramar realmente si hay una violación del estatuto o de la normativa. Y la última, que es la más común, es que se adeude la convocatoria por 2 periodos consecutivos o alternados. Sí, me llama la atención, ¿no es cierto?, que el tema del argumento de no tener autorización de IPJ para llamar a asamblea. Esto, digamos, sí está bueno por ahí que lo mencione el usuario para saber que no se requiere autorización de IPJ para llamar a una asamblea. El llamado a asamblea surge como una obligación del estatuto, quienes administran la entidad, porque, bueno, tiene que hacer renovación de mandatos, tratamiento de estados contables, bueno, el tratamiento de algunos asuntos que incumben a la entidad. Entonces, sí, no se necesita una autorización. A veces sí llaman que se necesita autorización en que tienen quizás pendiente la inscripción de asambleas previas, entonces por tracto registral no van a poder inscribir la última o llamar a la última si todavía no saben si va a resultar inscrito o no lo anterior. Digamos, puede ser que se refiera a eso. De todas formas, lo menciono como dato de color, que, bueno, no se requiere autorización de IPJ para llamar a asamblea. Sí, obviamente que nosotros al momento de la inscripción vamos a pedir que el trámite obviamente cumpla con los requisitos de la normativa, especialmente el tracto registral. Pero eso no impide llamar a asamblea. Sí, para saber el procedimiento, en el caso de que, bueno, luego de la lectura de la normativa, del estatuto, el usuario entiende que quienes administran la entidad no están cumpliendo sus obligaciones, el trámite de denuncia está en la resolución 50T del 2021, quizás Belu ya la pasó al chat, y si no, seguramente, sí, ya la pasó, me parece. Bueno, o si no la va a pasar. Bueno, es la resolución general que refiere tanto a los trámites de asociaciones civiles, fundaciones, denuncia por impugnación, comisión normalizadora e intervenciones. Tiene básicamente, digamos, de manera ordenada estos institutos. La denuncia está a partir del artículo 184, el trámite de comisiones normalizadoras está a partir del artículo 196. Sí, para ambos el trámite de inicio es bastante similar. Se inician por trámite online IPJ, se llena el formulario de la foja 0, con el cual el usuario se asegura de cumplir los requisitos de admisibilidad formal mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Este formulario que está predefinido, los campos que se tienen que completar, tiene la entidad a la que se pretende denunciar, quiénes son los solicitantes o denunciantes, cuáles son los hechos por los cuales promueve este trámite, qué prueba tiene para acompañar. Sobre todo, fundamental el agotamiento de la vía
la vía, digamos, interna. Sí, que, perdón, no me salía la palabra, de la vía interna, que es previamente a reclamar IPJ, el usuario debió haber reclamado a su entidad para que su entidad conozca cuál es el reclamo y lo pueda evacuar de manera autónoma. Piensen que estas vías de denuncia o comisión organizadora son excepcionales, son extraordinarias y son cuando ya se agotó el diálogo mínimo que el usuario, el asociado, la persona interesada debe tener con su propia entidad. Entonces sí. Digamos, si, como decía, luego de la lectura de la normativa entiende que entra en alguna de estas causales, primero tiene que intimar a la entidad. Y acá también surgen algunas dudas. ¿Cómo intimo a mi entidad? Si, por ejemplo, no conozco el domicilio de mi presidente. Bueno, no es la vía notificar a las autoridades, sino sepan que para las personas jurídicas el domicilio legal válido es su sede social y es donde digamos, es susceptible de recibir todas las notificaciones de esa entidad, no solamente de los asociados, sino las nuestras, las de otros organismos. Es el domicilio legal que tiene, digamos, oponibilidad frente a terceros. Entonces, sí, obviamente que el modo de notificación recae sobre el usuario, la elección y la seguridad que le va a dar ese modo de notificación. Quizás van con una nota para que se las reciban, que quizás no tengan ningún costo más que la impresión de la nota, pero quizás no logren la recepción en la sede, no tengan constancia, nadie se lo firme. Bueno, tendrán que pasar ya a una carta documento y si no, un acta notarial. Digamos, la vía de notificación es variada. El tema es que se aseguren que llegue, que efectivamente esté recepcionada, porque sí controlamos que esté recepcionada por la entidad. Bueno, ese modo de notificación sí es a elección del usuario y bueno, tiene que ver por qué vía. Bueno, volviendo al trámite, el trámite ingresa la foja 0 por trámites online IPJ y tiene un segundo paso que es a través de multinota del gobierno de la provincia de Córdoba, incorpora la foja 0 firmada y la documentación de prueba en el caso de denuncia, sumado a ello, si es comisión normalizadora, los certificados de antecedentes penales de las personas que proponen como miembros de comisión normalizadora. Y dentro de la prueba que puede acompañar, sí es obligatorio que acompañe esta notificación que envió a la entidad. Bueno, eso a grandes rasgos, para que sepan más o menos cómo es el trámite de inicio, tanto de denuncias como de comisiones normalizadoras, pero sí recomiendo la lectura de la normativa porque es bastante amplio este tema y quizás no es tan directo como otros temas de IPJ, es decir, bueno, celebré mi asamblea, presento estos requisitos, me aprueban y me rechazan. No, se analiza más un procedimiento que es más integral, que tiene dos partes, bueno, expresen bien los hechos, todo esto, digamos, va a definir quizás después la facilidad que tenga su trámite, si está bien expresado qué quieren, cuál es el incumplimiento, qué normativa, en eso sí por ahí tómense el trabajo de redactarlo bien y que esté coordinado, digamos, con el incumplimiento que alegan y la prueba que tienen para ofrecer. Bueno, eso respecto de la pregunta de Alejandro, cualquier otra duda la puede canalizar en este vivo y si no en la semana en el Facebook de IPJ.